Pues la Comisión de la Verdad ha sido una comisión muy silenciosa hasta ahora, pero creo que en este momento ya empezamos un poco a participar un poco más de la conversación pública necesaria. Miren, yo creo que nosotros sabíamos que la transición iba a ser una transición difícil, pero creo que nunca imaginábamos el nivel de dificultades y de obstáculos tan grandes que iba a tener esta transición. Yo quiero empezar respondiendo que para mí no cabe duda de que estamos en una transición. Pero ¿qué tipo de transición? ¿Transitando de qué a qué? Uno de los colegas de la comisión, que es, por cierto, vasco, que es Carlos Beristain, siempre dice que este es el único país del mundo donde hay una comisión de la verdad en un contexto donde no hay crisis de Estado. Es decir, donde realmente la transición, se preguntaba Gonzalo Sánchez en su último libro, si esto era una transición de una democracia con muchos muertos a una democracia con menos muertos. Es decir, es una transición que deriva de un acuerdo que es lo que yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Enrique, lo que realísticamente se podía lograr, pero es un acuerdo que no toca para nada los factores estructurales, ni el régimen político, ni el modelo económico, ni muchos, digamos, del modelo de Estado, que yo creo que allí están buena parte de los factores de reproducción de la violencia. Dicho esto, el acuerdo no logra tocar, como dijo en su momento Antonio Caballero para el caso de la Constitución del 91, que en una columna brillante dijo, no se tocó ni la plata ni el plomo, ¿sí? Es decir, son dos factores de poder, es decir, los factores de poder están realmente intactos. Y eso es muy difícil porque allí hay gran parte de la explicación de la reproducción de la violencia. Pero eso no quiere decir que el acuerdo no tuviera un diseño muy interesante y muy sofisticado, que yo creo que si se hubiese implementado de manera, digamos, generosa y de manera transparente, de manera rápida, nos hubiese evitado mucha sangre y mucho sufrimiento. Yo creo que el primer obstáculo es el clima político, porque como bien lo dijo el juez Baltasar Garzón, la construcción de la paz no es un problema solo de las instituciones del Estado. Usted tiene que generar unas condiciones para que los sectores de la sociedad se involucren en eso como un proyecto de nación. Eso no pasó, por el contrario, a mí me sorprende que todavía sobreviva algo del acuerdo con toda la, digamos, la piedra y todo lo que se le ha tirado. Sí, es que al acuerdo se le ha tirado, como decimos acá, como a violín prestado. Y yo quiero, para ahondar un poco en eso de la transición, yo quiero señalar dos elementos que le he escuchado mucho a Jean-Paul Lederac, que fue pues director del Instituto Creo, que ustedes saben que el Instituto Creo ha hecho un trabajo durante muchos años comparativo entre la implementación de acuerdos de paz. Y Jean-Paul decía, los 5 primeros años de implementación de un acuerdo son críticos para saber si va a tener éxito o no la paz. Y esos 5 primeros años quiere decir que usted tiene que generar la confianza en que ese acuerdo sí tiene capacidad transformadoras. Usted tiene que mostrar cosas ejemplarizantes y decir, esto arraiga, es decir, que el acuerdo arraigue. Yo creo que sí, y esa lectura de Jean-Paul dice, en esos 5 años, en la historia comparada de los acuerdos de paz, se sabe 50% de los acuerdos empiezan a tener éxito y 50% fracasan. Es decir, se vuelve al estado que se quería superar, que era el estado de guerra o de enfrentamiento. Yo creo que nosotros estamos exactamente al borde del abismo, de decir, ¿realmente superamos las dificultades o realmente nos vamos a un reciclaje del conflicto? Y ahí se han cometido errores muy grandes que yo creo que ya señaló uno, Enrique, que me parece muy importante. Se perdió la oportunidad de haber hecho muy rápido digamos, ese tipo de sometimiento a los grupos criminales, y se perdió la oportunidad de hacer una negociación con el ELN en su momento. Entonces,
estos 4 años de tirarle piedra al acuerdo ha sido una cosa realmente, a mí antes me parece que la resiliencia de este país es una cosa brutal. Es decir, es una, antes queda algo, creo yo, de la paz. Entonces, dicho esto, y el otro elemento que también plantea Jean Paul, que a mí me parece muy importante, alguna vez que había una controversia sobre las cifras que da el CROC, él decía, ¿por qué nadie menciona que el CROC también ha dicho que este es el único país donde el acuerdo no tocó para nada a las fuerzas militares, es decir, a los organismos de seguridad? Es decir, es un mecanismo, y eso lo quiero, digamos, enfatizar, porque yo creo en los factores de persistencia. Yo creo que gran parte del problema que tenemos con la violencia persistente en muchos territorios tiene que ver con el comportamiento de las instituciones del Estado, en particular las de la fuerza pública. Yo creo que hay digamos que la falta de visión integral de lo que es el acuerdo y digamos, la tacañería con el que se ha implementado le ha hecho mucho daño, porque el acuerdo estaba hecho desde un enfoque territorial muy importante. Yo quiero señalar que, a mi juicio, Colombia ha ganado mucho con el acuerdo de paz, muchísimo. Pues lo estoy diciendo yo, que hago parte de una institución del acuerdo de paz. Entonces, yo creo que nosotros yo no comparto la visión de que estamos igual que antes. Y esto lo quiero decir en términos de la violencia misma. Yo creo que nosotros tenemos que saber que la violencia está afectando muy fuertemente a unos territorios, pero digamos, si comparamos, por ejemplo, con presencia de ese tipo de violencia del conflicto armado por municipios, ha disminuido en la mayoría de los municipios, ¿sí? Pero hay regiones que están viviendo una situación peor. Yo, en el caso del Cauca, yo recuerdo que desde el año más o menos 2014 ya había, y recuerdo muchísimo porque yo, como periodista, recuerdo, estaba en un medio que se llama Verdad Abierta, y recuerdo una conversación que invitamos públicamente con Juan Camilo Restrepo, y él decía, el lugar más difícil para la paz va a ser el Cauca. Es decir, por el nivel de conflictividades que hay allí y ese uso recurrente de la violencia por diversos actores. Entonces, yo sí creo que nosotros sí estamos frente a una oportunidad de movilizar todos los esfuerzos para hacer que esta transición se enderece. Pero eso lo digo inicialmente. Yo quiero entrar a hablar de unos elementos, dado pues que es lo que nos pidieron también, sobre los elementos de persistencia. Entonces, a ver, yo primero que todo quiero hablar de que vuelvo al tema de la seguridad. Es decir, de cuando Enrique dice, el Estado no llegó a los territorios, no llegó de manera integral, pero inclusive el tema de fuerza pública y de la seguridad. Yo creo que hay 3 cosas críticas y esto quiero ya dar incluso algunos de los datos que estamos trabajando en la comisión con nuestro sistema de información. Es decir, históricamente, desde el periodo que la comisión está trabajando, que es del 58 hasta ahora, la violencia colombiana ha sido fundamentalmente selectiva. Es decir, hemos tenido muchas masacres, pero el 60% de la violencia nuestra han sido asesinatos selectivos. 24% ha sido desaparición. Y yo quiero decir que de esos fenómenos de asesinatos, masacres y desaparición, el 36% de las víctimas han sido campesinos. Cuando usted va a expurgar más esas cifras, usted se da cuenta que allí en esas cifras también hay un peso enorme. Por lo menos de ese 36% de campesinos, por lo menos la mitad son líderes. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con la tierra, pero aquí hay un tema que tiene que ver con la democracia y con la representación del sector rural. Y en ese sentido, yo sí quiero plantear que el tema de la seguridad y el tema de la justicia en el sector rural. Colombia, y eso yo creo que fue muy claro en La Habana mientras se discutió el acuerdo, son 2 Colombias. Usted puede vivir en Bogotá en un mundo
más o menos democrático, plural, pues de hecho tenemos un gobierno local, digamos, que demuestra lo que es una cara del país, pero luego nos vamos a los otros territorios y estamos en otro contexto totalmente distinto. Por eso el enfoque territorial es tan importante. Entonces, yo quiero centrarme en el tema de seguridad y justicia y en el tema económico. Yo quiero arrancar con el tema del narcotráfico. ¿Qué deja evidente estos 4 años después de terminado el acuerdo de paz? Pues que el narcotráfico no dependía de las FARC, ¿sí? Que toda la vida trabajamos con una ecuación sencilla, es que el culpable del narcotráfico eran las FARC sale y el narcotráfico sigue. Entonces, yo tengo la impresión como comisionada, pero también lo tengo como periodista que he visto este país durante 30 años navegar en una cantidad de verdades a medias sobre el tema del narcotráfico y en una cantidad de, digamos, de ocultamientos. A mí me fascinan cuando salen cosas como Memo Sombra, por allá un señor que lleva años gastándose la plata, que tiene jugosos negocios inmobiliarios, o el señor Ñeñe Hernández, que ahora, porque yo lo que creo es que nosotros como colombianos no hemos sido capaces de entender el fenómeno que más ha impactado nuestras vidas y el conflicto que es el narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico no es un problema solo económico. Nosotros tenemos un problema político muy serio con el narcotráfico. El problema del narcotráfico es el poder político que tiene. Y el problema del narcotráfico es la, 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 la hibridación, lo híbrida que es el narcotráfico en términos de la economía y de la política y del poder. Entonces nos pasamos la vida contando hectáreas y contando familias cocaleras, pero no hacemos nada porque no conocemos cómo funciona realmente de ahí para allá la cadena del negocio, ni cómo, no tenemos la información los propios colombianos. Quizás los gringos tienen más información que nosotros, pero yo creo que allí haya habido una incapacidad perpetua de afrontar el problema de dónde está el poder del narcotráfico, porque el poder no son el clan del Golfo, ni son los caparrapos, ni son los pelusos, esas son las máquinas que necesita toda estructura, digamos, de este tipo para mantener la coerción. Esos son grupos de coerción que se reproducen muy rápido. Pero realmente, ¿dónde está el problema del narcotráfico? Nosotros no lo abordamos nunca, todas las discusiones en torno a cultivos, y eso me parece que es un sofisma que nosotros tenemos que romper. Y creo que el narcotráfico, nosotros tenemos que seguir mucho más la pista del dinero, ¿sí? No tanto la pista de la coca, sino la pista del dinero. Allí es donde está la máquina de reproducción del problema. Ahora todos nos dicen que es que los mexicanos son los dueños. Yo no dudo que los mexicanos estén. A lo mejor ya perdieron los intermediarios, pero los mexicanos están hace 40 años en el negocio de la coca en Colombia. Eso no es nuevo, ni es el descubrimiento, ni eso borra el poder que tienen las mafias en Colombia y que nosotros desde que desaparecieron los carteles se difuminó. Pero vuelvo y digo, nosotros hicimos, por ejemplo, la entrevista con el presidente Ernesto Samper y tocamos el tema del proceso 8000 y él decía algo que yo he ido rastreando después de esa conversación del presidente. Él dijo, no, es que mi campaña no es la única que recibió dinero del narcotráfico. Desde el año 74, que se acabó el Frente Nacional, las campañas locales están recibiendo dinero del narcotráfico. Entonces, creo que esas son dimensiones del problema del narcotráfico. Pero como bien lo dice Enrique, en La Habana se pactó la idea de crear esta unidad de persecución o digamos de combate al crimen, a estas estructuras del paramilitarismo muy ligadas al narcotráfico. Yo creo que se hizo un trabajo o se ha hecho un trabajo muy limitado. Como siempre, y ahí voy al segundo punto, es cómo se configura la impunidad. Como siempre se coge el autor material, el sicario, pero nunca se llega a entender la estructura, nunca se llega a entender cómo funciona la máquina de guerra. Y eso o la máquina de violencia, no la llamemos una máquina de guerra. Y eso me parece que es muy complejo
porque es lo que está pasando con los líderes sociales. Entonces, la fiscalía dice, sí, yo sí cogí al sicario y aquí está, en fin, pero no, eso no ayuda a combatir la impunidad. Dicho esto, yo quiero referirme, y porque es parte de este problema, de la noticia de la semana, que ha hecho el comisionado Ceballos, Miguel Ceballos. Ellos acaban de sacar un decreto para abrir el camino del proceso de reincorporación a los miembros de estas bandas criminales o de estos GAO que llaman ellos. Mantienen el camino también. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente. Ese es un camino que va a tener mucho éxito, supongo yo, porque es una oferta de entrar en una ruta de reintegración con 5 años, con una renta básica, llamémosla así, con unas oportunidades, que es lo que se ha hecho siempre en el programa de reincorporación individual desde el 2003. Va a tener éxito porque es que en esta pandemia, donde todo el mundo va a quedar en la ruina, yo creo que muchos muchachos de base seguramente van a coger eso, incluso muchos quizás hoy empiecen a militar en una banda de esas para en un mes acogerse al programa. Yo lo que creo es que está demostrado que eso no destruye, desmantela las organizaciones. No pueden vender ese programa como un programa para desmantelar las organizaciones. Eso quedó claro en esos primeros acercamientos que tenía el general Oscar Naranjo, siendo vicepresidente. Los grupos criminales necesitan sobre todo unas garantías jurídicas, y una de las cosas que ellos pedían era no extradición, y lo otro que pedían era no tener que entrar ¿cómo se llama eso?, en delaciones que generaran una guerra peor entre estructuras. Entonces, si no hay una desmovilización o una entrega, digamos así, o un acogimiento más grupal, más colectivo, que incorpore a los mandos medios y a los jefes de estas estructuras como un primer paso, como digo yo, porque creo que la estrategia nunca diseñada es qué vamos a hacer con los que realmente, con los Memo Sombras y con los Ñeñe Hernández y con todos esos que realmente están en la... Estoy hablando de informes periodísticos, no estoy juzgando a los señores judicialmente, no hay procesos o no conozco procesos sobre el Ñeñe, estoy diciendo por lo que se sabe en medios, por lo que se ha conocido periodísticamente. Entonces, pero yo digo, por lo menos que estas estructuras se puedan desmantelar como estructuras. Y yo quiero aquí hacer una reflexión, porque yo fui una persona que como periodista cubrí muchísimo el tema el tema de la desmovilización de las AUC, donde allí también hubo un problema muy serio digamos, de reciclaje de esa violencia. Desde aquella época, 2005, se empezó a hacer un debate serio sobre el tema de mandos medios. En La Habana, ese debate lo puso mucha gente a los dos lados de la mesa, y a mi juicio fue subestimado pero con la convicción, yo creo que muy seria, de que en los mandos medios está gran parte de la capacidad de reproducción de la violencia, y son mandos medios que no, digamos, los programas de reincorporación son relativamente exitosos, o pueden llegar a ser exitosos para gente muy de base. Los mandos medios necesitan otro tipo de tratamiento, y eso yo creo que no se ha entendido. Y esta propuesta del comisionado Ceballos, no sé en detalle, pero creo que si no le da un trato diferencial a mandos medios, es muy difícil que un mando medio que tiene poder, que tiene dinero, que tiene ejerce cierta autoridad sobre un territorio, se vaya a incorporar a cambio de una renta básica que no llega ni al salario mínimo. Eso es muy difícil. Entonces, yo creo que Colombia todavía necesita entender mejor su problema del narcotráfico y tener unas políticas mucho más audaces. Sobre el tema yo creo que hay un tema, bueno, y yo estoy muy de acuerdo con Enrique en el tema y no me acuerdo si fue Enrique o el juez, el tema de la fiscalía. Es decir, el nivel de impunidad que el conflicto armado ha acumulado acá es muy grande, y yo siento que esta es una oportunidad con la JEP.
pero lo que yo siento, la experiencia de Justicia y Paz deja muchas lecciones que tenemos que tener en cuenta. Es que de todas maneras en Justicia y Paz nos quedamos en un rango de responsabilidades y no alcanzamos no se judicializaron, digamos, a muchos de los, no se investigaron, a muchos de los responsables que estaban por fuera del aparato militar de estas organizaciones. Y eso yo creo que es un tema importante porque, vuelvo y digo, ahí están los factores de reproducción de la violencia. Yo quiero hacer una reflexión también sobre la presencia o ausencia de Estado. Yo no estoy tan segura que la violencia se explique porque el Estado no llegó, como se dice muy fácilmente. Yo recuerdo, y casi le cuesta la vida, es decir, a Leiner Palacios hace unos meses que él sale y dice, no, es que el problema es en Bojayá, y es que aquí los grupos del Clan del Golfo están, digamos, en, están contra la gente, están reviviendo la violencia, hay una guerra con el ELN y estos grupos, y entonces dicen, no, es que el Estado no llegó. Él dijo, no, el Estado, es que ahí están, es decir, los militares ahí están. La pregunta es, ¿qué están haciendo? La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de ese aparato? Es decir, si digamos, el implícito que había, y Enrique me desmentirá, que había un poco en La Habana, es no se va a negociar, la doctrina, no se va a negociar nada de lo militar, pero había una sensación de que iba a haber unos cambios culturales, institucionales, que ellos mismos se iban a autorreformar. Eso no pasó. De hecho, yo creo que hubo retrocesos. Yo creo que la experiencia del monitoreo tripartito fue maravillosa. Creo que era un camino correcto. Nunca se aceptó la idea de tener un despliegue particular para los sectores rurales. Yo vuelvo y digo, es que es en los sectores rurales profundos donde tenemos el problema más grave. Y la promesa era que la policía iba a ejercer desde los carabineros ese control, y eso nunca fue cierto. Es decir, y no es porque estén ausentes, ahí están. Yo recuerdo mucho el atentado que le hicieron en Santander de Quilichao a un grupo de líderes el año pasado, sobre todo líderes afro, ustedes recordarán. Santander de Quilichao no es un lugar sin Estado, ¿sí? Es un lugar, es una ciudad, ¿sí? Es decir, ese atentado fue allí a 5 minutos, y entonces uno tiene que decir, ¿qué pasó? Recuerden ustedes que sacaron hasta fusiles quienes fueron a atentar contra estos líderes. Entonces, me parece que hay que hacer nosotros tenemos que hacer una revisión mayor, y la comisión lo está haciendo, sobre qué es lo que pasa con todo el dispositivo de seguridad rural, y por qué ha sido incapaz, después de todas las desmovilizaciones, el Estado de garantizar ese tema de la seguridad rural de manera democrática y de manera eficiente y de manera transparente. Yo creo y pienso que eso hay que decirlo, todos sabemos que la minería ilegal, por ejemplo, se ejerce, es decir, que una draga no entra por las carreteras en un bolsillo, en un carriel. Una draga necesita mucho espacio para entrar, y uno tiene que preguntarle a las autoridades cómo es posible que eso ocurra. Entonces, eso me parece que es como otro elemento importante. A mí el tema de policía me parece central. Me parece que nosotros tenemos una deuda muy grande de saber cómo va a ser, o cómo es que se suponía que se iba a ejercer. Y yo creo que en eso nosotros hemos fallado un poco como sociedad civil, porque yo creo que pensar que las fórmulas solo las tienen las instituciones y el Estado, y que la sociedad no se debe involucrar, que no se involucra suficientemente en ese debate. Por ejemplo, creo que el tema de la Guardia Indígena es algo muy interesante, es una experiencia que a uno le permite decir, cuando las comunidades se involucran en el ejercicio digamos, de cuidar su territorio, los resultados pueden ser muy positivos. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar entendiendo el monopolio de la fuerza,
pero sí empezar a generar una conversación. Por ejemplo, el tema de la justicia. Es decir, a mí me parece una tragedia que el tema de la justicia estemos, es decir, no hubo despliegue de la justicia hacia el sector rural. Pero hay países que en posconflictos han generado una cantidad de procesos, digamos, comunitarios de justicia que generan y que incluso son base de reconciliación. Aquí ese es el otro problema grave que tenemos, es que aquí no solo no hay una base de la reconciliación, no hay un programa para la reconciliación. A la Comisión de la Verdad no se le puso la tarea de la reconciliación de la convivencia, pero es que la tarea de la reconciliación es un programa nacional, un programa que tenemos que hacer de manera muy concertada y con muchos recursos y tiene que ser una voluntad política. Pero eso tiene, digamos, el tema de la justicia también tiene que ver un poco con eso. Y yo diría que el tema muy serio también que tenemos que valorar es el tema de los acuerdos. En La Habana se mencionó mucho y eso nunca quedó como claro, el tema de los acuerdos políticos. Incluso las FARC de vez en cuando sale y dice que el gran acuerdo político nacional, en fin. Sin embargo, a mí me parece que es decir, de nuevo estoy de acuerdo con Enrique, cuando uno siente que no se cumple un acuerdo, y aquí digo, no solo el gobierno, es decir, el señor Iván Márquez y el señor Santrich y el señor no sé qué salieron y se fueron y también dejaron tirado el acuerdo. Entonces, cuando se rompe la confianza de esa manera en un proceso que todos han construido, es decir, yo creo que es muy difícil, digamos, poder consolidar. Yo creo que en eso soy muy discípula de Lederach. Yo creo que la materia prima para la construcción de paz es la confianza. Y si uno no tiene realmente elementos de confianza, y el otro elemento que yo creo que es central es la participación. Y cuando uno empieza a ver que se matan los líderes, entonces uno se da cuenta que el mensaje que se está dando es a la no participación, es decir, yo no quiero que participen y de ruptura total de la confianza. Es decir, a mí me parece que el acuerdo, la crisis más grande que tiene la implementación de la paz en este momento es una crisis de confianza. Dicho todo esto, pues yo creo que nosotros tenemos, y me inspiró un poco la conversación antes de esta charla con Enrique en los primeros minutos que llegamos, de ver cómo en España están aprovechando esto del coronavirus para digamos, de alguna manera irse hacia adelante en materia de lo social. Yo creo que nosotros tenemos que pensar mucho en este COVID y en esta cuarentena, cómo nosotros tenemos que repensarnos. Yo sí siento que ese impulso que estaba el año pasado de la sociedad en las calles, que era un fenómeno muy urbano, clases medias, pero que era muy esperanzador porque era un poco la idea de yo merezco un futuro. Yo creo que nosotros tenemos que volver a esa noción colectiva de cómo construirnos un futuro y no dejarnos arrebatar el futuro. Yo creo que esta sociedad no se puede dejar arrebatar la paz de mafias y de pequeños grupos de poder y no, yo creo que esto es un legado de la construcción de generaciones de organizaciones, de mujeres, de indígenas, de campesinos, y yo creo que nosotros no podemos dejarnos arrebatar. La paz de La Habana es el reflejo de la movilización social. Se hizo por esa movilización social. Y no nos la pueden arrebatar pequeños grupos de poder, legales o ilegales. Y yo creo que lo que, no, si el Estado fue inferior al reto, la sociedad no puede ser inferior al reto. Y yo creo que eso es, digamos, este es el momento donde más movilización necesita, digamos, movilización social y unidad y, digamos, vigor de la sociedad civil. Yo creo que la paz y la reconciliación va a ser una tarea de la sociedad. El Estado, de hecho, yo digo que hay una cosa esperanzadora, sustraigámonos un poco de la cuarentena, pero recuerden que en octubre un gran porcentaje de alcaldes y gobernadores son personas que respaldan la paz, ¿sí? Entonces yo creo que hay que trabajar, estas cosas hay que trabajar también con lo que hay, digamos, de alguna manera, con el capital
político, social, humano que tenemos, pero yo creo que tenemos que romper también como la barrera que nos está, que, digamos, mental también que nos abruma un poco. Y sí, se perdieron mayorías en el Congreso para la implementación de la paz, en fin, pero no en la calle. Y yo creo que es muy importante pensar que la movilización todavía puede revertir una tendencia. Esos son como los elementos iniciales que yo quisiera dar.